Buenos días, profesora Caterine. Este es mi video de sustentación sobre los tres temas vistos en este periodo. Bueno, el primer tema que vimos en este periodo fue un repaso de razón de cambio. ¿Qué es la razón de cambio? Se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Se trata de la magnitud que compara dos variables y a partir de sus unidades de cambio. Una de las más conocidas variables de razón de cambio es la de velocidad versus tiempo, que pues se requiere que velocidad es igual a tiempo sobre distancia. Es posible distinguir entre dos tipos de razón de cambio, que es la promedio, que se trata de problemas en los cuales estudiamos fenómenos relacionados con la variación de una magnitud que depende de otra, y la instantánea, que también se denomina segunda derivada y hace referencia a la velocidad con la que cambia la pendiente de una curva en un momento determinado. A continuación, un ejemplo de la razón de cambio más frecuente, Bueno, y este velocidad es el versus tiempo. ejemplo de la razón de cambio de velocidad versus tiempo, en el cual dice que se muestra la distancia recorrida por un vehículo a medida que avanza en el tiempo. Calcule la razón de cambio entre 0 y 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 y 5,5. Aquí tenemos la tabla que nos dan, lo cual dice que el tiempo inicial, bueno, cuando está quieto es igual a la distancia es igual a cero. Cuando transcurre una hora, la distancia aumenta en 30 kilómetros, en 2 horas aumenta en 60 kilómetros, 3 horas 90, 4 horas 120 y 5 horas 150. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Tenemos intervalo de tiempo. Primero tenemos que seleccionar los primeros dos intervalos de tiempo, que sería 0 y 1. Diríamos que el tiempo 1 o tiempo inicial es 0 y t2 o tiempo final es igual a 1. El cambio de la temperatura o el cambio en la distancia, que sería acá. El cambio en la distancia es igual a distancia inicial, que sería acá 0, y distancia final 30. Y daríamos que 0 menos 30 es igual a 30. Entonces, para hallar la razón de cambio con respecto al tiempo, se usa esta fórmula que dice que distancia sobre tiempo. Y esto es igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, reemplazamos. Tenemos que la tenemos que la distancia final es igual a 30. Acá la tenemos, y que la distancia inicial es igual a 0. El tiempo final es igual a 1 y el tiempo inicial es igual a 0. Entonces hacemos la operación. Tendríamos que 30 menos 0 es igual a 0 y que 1 menos 0 es igual a 1. Entonces esto es igual a 30 sobre 1, lo cual daría 30 kilómetros por hora. Pues así como es kilómetros y horas, entonces da 30 kilómetros por hora. Después con el siguiente intervalo, que sería entre 1 y 2. Aquí teníamos que el tiempo inicial es igual a 1 y el tiempo final es igual a 2. El cambio en el tiempo, bueno, el cambio en la distancia sería aquí. Sería 30 menos 60 y esto sería igual a 30. Entonces, cambio de t respecto al tiempo. Tendríamos que distancia inicial menos distancia final, disculpe, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, reemplazamos. Tendríamos que la distancia final es igual a 60 y el tiempo inicial es igual a 30. Tiempo, eh, tiempo inicial menos tiempo final menos tiempo inicial es igual a 1. Entonces, operamos 60 menos 30 es igual a 30 y 1. Esto es igual a 30 kilómetros por hora. De nuevo, ¿qué hace referencia a esta tabla? Que esta tabla es una recta ascendente de este estilo.
como el intervalo siempre es 30, entonces es una recta. Esto se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme, ya que no tiene ninguna anomalía y siempre es una línea recta. Y eso sería la razón de cambio. Y el siguiente aprendizaje es el aprendizaje de cónicas. Bueno, primero, ¿qué es una cónica? Aquí como podemos ver están las cuatro diferentes cónicas que son el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Definición de cónica. Son curvas planas que cumplen una condición geométrica determinada. Pueden obtenerse como la intersección de un cono circular, como se ve en la figura, con un plano que contenga al vértice del cono. Se conocen cuatro curvas conocidas: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Aquí la podemos ver. La circunferencia, que es el punto más cuando corta el cono de lado a lado en una misma distancia. La elipse, la parábola y la hipérbola. La circunferencia es el conjunto de puntos del plano que distan una medida constante de un punto llamado centro. A esta medida constante se le llama radio. ¿Cuáles son sus características? Los coeficientes de x2 y y2 iguales, normalmente iguales a 1. Los coeficientes de x e y nos permiten calcular el centro. El término independiente nos permite calcular el radio. Lo que significa que una operación que sea x al cuadrado, bueno, x más un número al cuadrado más y más o menos un número al cuadrado es igual, y el número que dé después del igual es el radio. Entonces si decimos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, como no hay ningún número acompañado en las x ni la y, significa que la circunferencia está en el origen o el centro. Y pues tiene un radio de 1. La elipse. La elipse es la intersección de una superficie cónica con un plano de tal manera que la inclinación del plano no supere la, la inclinación de la recta generatriz del cono, consiguiendo así que la intersección sea una curva simple cerrada. Pues la elipse se expresa de la misma forma que la circunferencia, solo que pues esta no es más un número ni menos un número, sino por ejemplo, si la elipse parte del origen es x al cuadrado más y al cuadrado, pero sin tener algún número pero teniendo un número. Por ejemplo, 3x al cuadrado más 2y al cuadrado es igual a 8. Como la elipse no tiene algún número que la acompañe, más aparte significa que parte del centro, del origen. Bueno, y a continuación, sí, pues la siguiente es la parábola. Es una curva en la que los puntos están en la misma distancia de un plano. El foco y una línea fija, la directriz. El foco es el punto donde se va a abrir la parábola. Por ejemplo, si el foco está en -3 y la parábola es positiva, pues significa que va hacia arriba. Perdón, va hacia abajo. Eh, y por ejemplo, si también el punto es +3 y la parábola es negativa, abre hacia abajo. Perdón, abre hacia arriba. Y así sería la parábola. La hipérbola. La hipérbola es un lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamadas foco es constante. Aquí la diferencia de la hipérbola y la parábola es que en la hipérbola las distancias entre sus focos
es constante. Bueno, y a continuación Bueno, y algunos ejemplos de aquí podemos ver los un pequeño aprendizajes de ejemplo cónicas de donde las se muestran cónicas. sus operaciones. Acá está la cónica, que sería la parte del cuerpo del dibujo que hice en el taller. Entonces aquí tenemos cuerpo de la figura, dice es igual a una elipse. Ecuación. ¿Cómo sabemos que es una elipse? Ya que, como podemos ver, la forma no es la de una circunferencia, sino que dice 115.53x al cuadrado más 259.53y al cuadrado es igual a 1874.03. Como podemos ver, no tiene alguna otra operación, lo cual significa que esta elipse parte desde el origen, y también porque pues no tiene la forma de una circunferencia. Entonces aquí lo podemos ver. La elipse es esta de acá, que como podemos ver tiene el centro justo en el origen. Entonces decimos una circunferencia. Aquí como podemos ver, lo más fácil es la circunferencia, ya que siempre va a tener la misma forma, que es x más un número al cuadrado más y menos más o menos un número al cuadrado es igual a 0.25, que este número al final es igual al radio. Entonces tenemos que x más 2, aquí como la circunferencia dice que se cambia el signo, entonces este 2 es igual a menos 2, más y menos 1, entonces este se le cambia el signo y sería más 1 al cuadrado. Entonces vamos al plano y lo buscamos. Decimos que es menos 2x más 1, entonces menos 2x más 1, aquí lo podemos ver, y tiene una circunferencia, bueno, tiene un radio de 0.25. Pasamos con la hipérbola. La hipérbola es menos 3.45x al cuadrado más 256.08y al cuadrado es igual a menos 555.23. Aquí, ¿cuál es la diferencia de una hipérbola a una elipse? Que pues la hipérbola va a tener un foco, el cual no tiene elipse. Entonces aquí podemos ver los focos, que el foco en este caso más o menos sería justo acá y acá. Así con las otras dos hipérbolas que están acá en el mapa de cónicas. Ejemplos en los cuales se utilizan las cónicas. Acá dicen, los cables de los puentes colgantes tienen forma de parabólica, forman la envolte de una parábola. Aquí podemos ver, este cable viene acá así, y pues como podemos ver tiene la forma de una parábola, que sería algo así, y su foco estaría acá. Acá también tenemos otro ejemplo de una parábola, el disparo de un cañón o el disparo de cualquier proyectil. Cuando se lanza un proyectil o se dispara un proyectil, su caída siempre va a ser de forma parabólica, porque va a ir descendiendo hasta que cae. Y aquí, como podemos ver, es otra parábola. La rotación que hacen los planetas al sistema solar es otro ejemplo, y esto sería una elipse, ya que como podemos ver no hace un círculo perfecto, sino que rodea al Sol y luego vuelve a su posición. Y el último podemos ver son las pelotas. Las pelotas tienen, bueno, las pelotas, no todas, por ejemplo, esta pelota de básquet tiene una forma de circunferencia, igual que la pelota de fútbol, la pelota de tenis y una pelota de golf. Bueno, a continuación el siguiente aprendizaje, medidas de tendencia central y dispersión. Bueno, tenemos distintas medidas de dispersión. Tenemos de centralización, que son la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética o promedio es la suma de todos los datos dividido en el número de datos. La mediana es el dato central de los
de los datos. Y la moda es el dato que más se repite. Medidas de dispersión de posición. Tenemos cuartiles, deciles y percentiles. Cuartiles dividen la serie de datos en 4 partes iguales. Deciles dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Percentiles dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Y por último tenemos de dispersión. Rango o recorrido, desviación media, varianza y desviación típica. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de la desviación respecto a la media. Varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí están los ejemplos de la Estas serían todas las medidas que vimos este periodo. Entonces tenemos Y a los continuación intervalos. unos ejemplos. Dice que los intervalos son de 20,5 a menos 25,5. Aquí, ¿cómo hacemos para hallar x o y? Sumamos los dos intervalos y los dividimos entre 2, como aquí muestra. 20,5 más 25,5 es igual a 46. 46 sobre 2 es igual a 23. Y así con el resto de intervalos para hallar x o y. F sub i es el número de datos que están entre estos dos números. Entre 20,5 y 25,5 hay 16 números. X sub i por F sub i. X sub i por F sub i pues es 23 por 16 y esto es igual a 368 y así con el resto de datos. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace es para hallar el promedio. El promedio es igual a la suma de x sub i por f sub i sobre f sub i, o sea el número de datos. Entonces tendremos que 1518, que es la suma de x sub i por f sub i sobre 106 es igual a 14,32. Aquí podemos ver que está... Luego tenemos el siguiente dato, que es xy menos x promedio. Tendríamos que es 23 menos 0,1 y esto es igual a 22,9 y así con los demás intervalos. Después tendríamos los últimos valores, que es xy menos x promedio por f sub i, y aquí los tendríamos. Sería x sub i menos x promedio 22,9 por f sub i 367,84 y pues así es con el resto de datos. Acá está. La desviación media. Aquí podemos ver la fórmula de la desviación media, que es la suma de x sub i menos x promedio por f sub i sobre el número de datos. Entonces tendremos que 1516,94 sobre el número de datos, que es 106, es igual a 14,31. La varianza. ¿Cómo se halla la varianza? La varianza se halla multiplicando, elevando al cuadrado x sub i y luego multiplicándolo por f sub i. Al hacer esto, después se hace. Entonces la varianza se halla sumando x sub i menos x promedio, x promedio no, sino x al cuadrado, por f sub i sobre el número de datos. Y esto es igual a 87,941 sobre 106, que es igual a 0,01 al cuadrado. Y esto es igual a 0,8289. Bueno, la desviación típica es igual a la suma de x sub i al cuadrado por f sub i sobre el número de datos menos x promedio al cuadrado. Entonces diríamos que la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la suma de x sub i sobre n menos x promedio, que sería igual a la varianza. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 0,8289 y esto es igual a 0,91.
El coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación típica en porcentaje. Entonces diríamos, desviación típica sobre X en valor absoluto, diría por 100, daría 0.91, que es la desviación típica, sobre 0.1 por 100. Y esto es igual a 91 por 100, y esto es igual a un 9100%. Y el rango es igual al número mayor menos el número menor, y este es el rango, 30. Y esto sería todo que vimos en este periodo. Gracias.